Hola, ¿qué tal? Tengo acá algunos proyectos que he realizado en Revit, pero el que quiero mostrar ahora es justamente aquel del que había mostrado en uno de los videos la parte inicial del modelado. En realidad había subido una cantidad de videos sobre cómo iba avanzando este proyecto, pero creo que esos videos no tuvieron mucha acogida. Entonces, por tal motivo, vamos a mostrar únicamente la parte inicial, que ha sido el otro video que pueden ver en el canal, y un video como este que vendría a ser un video final ya con los planos elaborados, ¿sí? Como pueden ver en esta herramienta que es de la página de Autodesk, se denomina Autodesk Viewer y nos sirve para poder mostrar algunos resultados o modelos que ya hayamos hecho. Y en la parte izquierda podemos ver que tenemos la parte de los planos elaborados que hayamos hecho en el programa, ¿ok? Entonces acá podemos colocar, por ejemplo, una vista en primera persona y acercarnos a ver la visualización interna, ¿no? En realidad esto es un modelado que vendría a estar formado por dos casetas muy similares. La primera vendría a ser esta primera parte que estoy mostrando en la pantalla, y la segunda, que vendría a ser casi como un espejo, vendría a ser esta segunda parte, ¿sí? Esta segunda parte tiene las mismas dimensiones de ancho y largo que de la primera parte. Y por encima de estas dos tenemos una estructura, vean, a diferente desnivel, que no está en contacto con las internas y va a ser de soporte para unos tanques elevados, ¿ok? El piso tiene una parrilla con perfiles de tipo canal que se encuentra en la parrilla para perfiles W. Como podrán notar, a ver, vamos a salir otra vez. Como podrán notar, todas las conexiones son empernadas, y esa es una solicitud muy común en algunos clientes que necesitan que la estructura tenga la disponibilidad o de ser elaborada en campo o que pueda ser elaborada en taller y luego llevada a campo y ser simplemente colocada, o si es en campo, que sea de alguna manera más fácil para algunos es que sea empernado. Entonces acá todas las conexiones son de tipo empernadas. Por lo general, o en algunas ocasiones, solamente modelo una conexión para que los archivos no sean muy pesados, y en los planos referencio esa conexión modelada. Por ejemplo, si nos posicionamos en el primer pórtico, este de acá, vamos a tener en la parte superior que esto va a ser una conexión donde llegan dos vigas, esta viga, y llegan a esta columna. Y la columna tiene una tapa en la parte superior, tenemos los pernos que van a conectar. Acá tenemos una plancha en realidad. Voy a intentar seleccionarla y esa plancha a la cual va a ser soldada el perfil, y esa plancha es la que se emperna al ala de la columna. ¿Okay? Entonces esto de acá ha sido diseñado en IDE Static y también en hojas de cálculo. Para ese mismo pórtico, en el otro extremo tenemos unas conexiones similares para la viga inclinada, y acá está, por ejemplo, la conexión para para el perfil de canal sobre los perfiles W. Pero la parte de la conexión superior no va a ser igual a esta conexión, porque esta conexión es horizontal. Entonces este es otro detalle de conexión, ¿okay? Este es otro detalle de conexión. Para la parte inferior tenemos dos tipos, bueno, que vendrían a ser similares ambos, ¿no? Tenemos esta conexión para la... Voy a tratar de acercarme a esa parte. Tenemos esta conexión que va a ser de la plancha base. Como no tenemos espacio hacia afuera, se han colocado los pernos en la parte interior, pero ya se ha analizado y cumple con los requisitos del ASI 318 en el capítulo 17 sobre pernos de anclaje. En el otro lado va a ser una conexión similar, por eso es que ya no se ha modelado. Y por ejemplo acá se pueden mostrar algunas conexiones, ¿no? Para una columna que descansa solamente en una viga tenemos esta conexión.
¿sí? Que se emperna en las alas de la columna. Perdón, en las alas del perfil de viga. Acá tenemos una conexión que vendría a ser solamente resistente a esfuerzos cortantes, donde no se conecta el ala de la viga, ¿ok? Normalmente para tener una transmisión de momentos hay que conectar las alas superior e inferior, pero si no queremos transmitir momentos solamente conectamos el alma de la viga. Eso es para el pórtico, para la parte inferior y eh, para el pórtico lateral. Algunas conexiones más complejas han sido, por ejemplo, esta de acá, para un pórtico interno, donde tenemos dos vigas por ambos lados y además que llegan dos vigas, una en diagonal y una de manera horizontal. Esa misma disposición hay que analizarla en el otro extremo. Y en el otro extremo tenemos eso, ¿no? Una conexión horizontal y en la parte superior una conexión diagonal. Bueno, ahí vamos a repetir muchas de las conexiones y estas se tienen que mostrar en los planos. Los planos también tienen una secuencia. Por ejemplo, si vemos en la primera vamos a tener un plano de especificaciones, primero con especificaciones generales, especificaciones de concreto. En este caso, como es una estructura más para acero, los detalles, hay que especificar un poco más de detalles en acero y no albañilería, ¿no? Tenemos figuras de la soldadura que se deben manejar. Nosotros en las soldaduras vamos a ver ahí ahorita en detalles que vamos a indicar unas soldaduras. No sé si acá me permite hacer anotaciones. Vista de diseño. Creo que hay una herramienta acá para hacer anotaciones, pero no la hallo todavía. A ver, permítame un minuto. Ok, si no se puede vamos a dejarlo así por el momento y luego voy a buscar con qué otra herramienta podemos hacer esto. Entonces acá tenemos, por ejemplo, especificaciones del acero, principalmente en materiales. Algunas anotaciones para los diámetros de las varillas de refuerzo, las abreviaturas y la reglamentación en cuanto a las normas de diseño. ¿Okay? Con eso podemos pasar al plano 2 sobre la cimentación. Y mis planos por lo generalmente van así, ¿no? De la parte inferior de la estructura vamos subiendo a la parte superior. En la parte inferior el estudio de mecánica de suelo sugería una platea de cimentación, dado el tipo de suelo, también se ha tomado por ese estilo. Y vamos especificando, ¿no? En las zapatas principalmente la profundidad de cimentación y el peralte de la zapata, qué tipo de pedestales va a estar soportando, pedestales P1 o P-2. Acá los muros de contención tienen distancias de 80. Perdón, acá por ejemplo tenemos la marca de revisión, ¿no? Puedo hacer acá anotaciones y voy a hacer algunas anotaciones que, bueno, en mi caso no serían de revisión, sino que serían para hacer alguna descripción. Pero bueno, por el momento vamos a dejarlo así, vamos a hacer más los detalles en los siguientes planos. Como esto de acá va a ser una estructura semitemporal, estos muros que se muestran acá para el borde de la estructura tienen que ser muros prefabricados. Entonces se le tiene que diseñar de tal manera que sea posible el transporte y la aplicación. Entonces vean acá se han dejado unos agujeros. ¿Okay? Tenemos acá unos agujeros con la finalidad de lisaje. A través de ellos se va a estar izando la estructura para que se pueda levantar y colocar finalmente. ¿Sí? De esto de acá estaríamos sujetando la estructura y se le ha colocado un refuerzo con ese objetivo, ¿no? Vean, acá tenemos unas varillas adicionales para que se pueda sujetar la estructura sin mayores problemas. ¿Okay? Entonces eso va a ser en detalles principales de cimentación. Quizás la parte de refuerzo ya la conoce la mayoría y colocamos algunos parámetros sísmicos, ¿no?
En la planta base, justamente denominada planta, está primero una planta base y le suelo colocar acá la posición, la altura de la que estamos observando, y tenemos unos detalles, ¿no? Por ejemplo, acá está el detalle 1, y ese detalle 1 solamente se ha modelado una vez, y en las demás ubicaciones solo la llamamos. Por ejemplo, como es de esquina, en esta esquina también se le coloca detalle 1. En la otra esquina, también acá se le coloca detalle 1, por ahí se está traslapando. Detalle 1, y en las otras esquinas también detalle 1 y detalle 1. Las que no son esquinas son esto de acá, detalle 5. Y se está llamando, ¿no? Se hace una llamada al detalle 5 para las otras posiciones. Donde van a hacer conexiones, por ejemplo, que no va a transmitir momentos, son el detalle 2. Y eso lo vamos a ver acá. Tenemos el detalle 1, que son las planchas base. Y por acá tenemos, ¿no? Le dibujo algunas líneas de referencia para poder hacer mejor las dimensiones. Hay que colocar las dimensiones de espaciamiento y distancia al borde del elemento, al borde de los pedestales, que es una dimensión importante en el diseño de anclajes. Luego también hay que colocar los espesores, por ejemplo el espesor de la plancha de la placa de anclaje, y el diámetro de pernos, ¿no? El diámetro de pernos. Hacemos algunos cortes, el corte 1 y 2, para dar mayor detalle en niveles y soldadura. Por ejemplo, vamos a ver acá, ahí está referenciado el corte 1. Todo ha sido realizado en Revit. El detalle 1, en el cual no sé, me parece que acá no lo subí todavía con los detalles de soldadura, pero ya los había realizado. Sí, me parece que no está con los detalles de soldadura que ya le había colocado. No es uno de los últimos archivos. A ver, permítame. Sí, acá sí está, por ejemplo. Bueno, en la primera planta, entonces me falta especificar algunas anotaciones, ¿no? Por ejemplo, esto de acá me indica una plancha. Tengo acá, perdón, vamos a borrar esto de acá. Tenemos acá una plancha de 6 milímetros, que vendría a ser este contorno de acá. Pero acá tenemos un perfil W, entonces cómo se sujetan ese perfil y esa plancha tiene que ser una indicación de soldadura, que podemos tocar una flecha, indicar el borde del perfil, y en esa flecha necesitamos colocar en esta parte, a ver, permítame, las anotaciones de soldadura no son algo simples. Bueno, son simples, pero no algo para tomar a la ligera, quería decir. Entonces hay que colocar de esta manera. Un triángulo estaría indicando que va a ser una soldadura de filete. Tenemos soldaduras de filete que son las más usadas, casi en el 70%, si no mal me equivoco, en el libro de Vinacote indicado. Las soldaduras de ranura, y finalmente estaban, bueno, por ahí hay otra. Una indicación acá una indicación ahí de un círculo, estaría indicando que va a ser una soldadura a todo el contorno de la flecha indicada. Y por acá podemos colocar el espesor de la soldadura, 6 milímetros, por ejemplo. Sí, esas serían las anotaciones para una soldadura. Ese es el corte 1. En Revit en realidad me ayuda bastante a realizar los cortes. Vean, acá tenemos el corte 2. Y por acá tenemos otro detalle 2, ¿no? Donde les había dicho que no iba a haber conexiones a momento. Por ejemplo, en la elevación 3 podemos indicar el nivel a qué nivel está relacionado esta parte superior de los perfiles, para hacer mayor indicación. Y acá tenemos un desfase de los perfiles, no se están tocando en la parte superior e inferior. Sucede que cuando nosotros hacemos que esos dos se toquen, entonces estaríamos colocando
una fuerza de tracción y una de compresión, lo cual provocaría un momento en esa conexión. Entonces, cuando no lo colocamos, solamente estamos transmitiendo la fuerza cortante, que lo que sucede es que vamos a tener que el perfil va a estar sujeto a una gráfica de momentos, algo como esto, ¿no? Algo como esto, y va a ser 0 en los extremos, 0 en los extremos, y va a ser distinto a 0 dentro del elemento. ¿Sí? Algo como esto, y el momento máximo en la parte inferior es más fácil de calcular porque es como un simplemente apoyado. Ok, entonces eso tenemos en cuanto a la sección de ese detalle. Tenemos otro detalle 3 de la columna que se apoyaba en una viga. Vean, acá está con el corte 5. La sección 4, el detalle 4 en realidad no recuerdo dónde está, me parece que está en la parte de arriba. El detalle 4 al cual tiene una sección 3, un corte 3. Ah, bueno, viene, claro, el detalle 4 viene del detalle 2, ¿sí? Solo que es una vista frontal. Entonces, detalle 4, 6. El detalle de pernos de anclaje, por ejemplo, no ha sido modelado. Este detalle simplemente es una visualización, es un dibujo simplemente como AutoCAD. No está detallado, pero está en Revit. ¿Okay? No está modelado, pero está dibujado. Ahí tenemos el detalle 5 de los pernos y planchas de anclaje en la posición intermedia. Y pasamos a otro detalle, ¿no? Acá en el mismo plano E3 está la planta 310, en los cuales están detalle 6, detalle 9, detalle 10, detalle 16, detalle 8, pero esos detalles se encuentran en la siguiente lámina. Entonces acá podemos ver el detalle 6, el detalle 9, en los cuales ya podemos ver la soldadura, ¿no? Acá vean, esta soldadura está indicando una soldadura de filete de 6 milímetros a todo alrededor de la figura de este perfil con esta plancha de 8 milímetros. O por acá también del perfil con la plancha de 8 milímetros también. Ok, tenemos otra visualización, por ejemplo. Vean que Revit, el modelado es bastante simple. A veces hay que tomar más tiempo en el detallado de planos. El detalle 7, que era la conexión en una esquina. En la parte del nivel 310, ¿sí? Ahí está el nivel 310. Otro tipo de detalle complejo que podríamos mostrar, esta conexión, por ejemplo, habían unas conexiones en las que habían mencionado que no se transmitía momentos, ¿no? Pero por ejemplo esta conexión, el detalle 8, sí transmite momentos. Vamos a mostrar cuál es el detalle 8. El detalle 8 es este de acá. El detalle 8 sería este de acá, en el cual el ala superior y el ala inferior sí están conectados a la columna a través de una plancha y pernos de anclaje, ¿no? Entonces podemos volver acá a la planta y ese va a ser el detalle 8, ¿no? El detalle 8 lo podemos ver en la planta 3. Está acá, ¿no? El detalle 8. Y eso ya en una escala mayor, en la escala 1 en 5, se puede ver acá una plancha con una figura, a ver, una plancha con una figura de este tipo, ¿sí? Esa plancha que está sujetada a través de 4 pernos, un perno, bueno, vamos a poner por acá, bueno, ya no me permite. Esa plancha visto en el corte 13, en ese corte 13 tengo esta visualización. En esa visualización tengo que esas planchas son de 6 milímetros y tenemos 4 pernos de media pulgada, ¿no? Que tiene espaciado, por ejemplo, entre pernos de 5 centímetros al borde de la plancha 4 y al otro borde 5 centímetros. Entonces, ahora sí, lo que se transmite es la fuerza de corte que se da en los pernos,
esa fuerza de corte es la fuerza que se transmite del ala superior a esta plancha de acá en la parte superior. Y esa plancha la transmite a la columna por la soldadura. Lo mismo sucede en la parte inferior, del alma al corte del perno, y del perno a la plancha, y de la plancha a la columna. Entonces ese par de fuerzas finalmente me hace surgir el momento de ese extremo, y nosotros podemos diseñar como ese momento dividido entre la altura de la viga va a ser igual a las fuerzas de compresión y a las fuerzas de tracción para esta de acá, que sería compresión, y tracción, que vendría a ser para las fuerzas de corte en el perno. ¿Okay? Entonces, eso de ahí son estos detalles de conexión de momentos. Hay otro detalle de conexión a momento, ¿no? Que vendría a ser que es un poco más simple, donde tenemos que la plancha es la que está soldada al ala superior y al ala inferior, y eso de ahí transmite el momento a la columna, porque transmite el momento más como una distribución del contacto entre esta plancha y el ala de la columna. Entonces hay una distribución quizá un poco más uniforme, no en zonas más localizadas. ¿Okay? Pero a veces, para hacer más la conexión de tipo empernada, hay que usar otros detalles como este de acá. Entonces ahí tenemos los detalles 11, el detalle 19, que son un poco más complejos, el detalle 20, y Revit nos ayuda a eso, ¿no? A sacar rápidamente las vistas, pero uno tiene que colocar el detalle de dimensiones, especificar los perfiles, indicar la soldadura, pero nos apoyamos en la herramienta de Revit. Y en la planta E05, por ejemplo, estamos colocando la parte de la estructura externa que les mencionaba en la parte superior. Vamos a esperar que cargue. Voy a volverlo a cargar. Este es el detalle 5, ¿no? La lámina 5, donde podemos ver acá estas líneas, no sé si se están viendo bien, pero esto de acá, esta parrilla, que vendría a ser representado por estos perfiles, y estos de acá, tiene un mayor grosor que las líneas de acá, porque estas líneas de acá estarían indicando lo que está a un desnivel. Entonces yo hago acá un corte, el corte 26, y con ese corte 26 me posiciono en esta vista, ¿no? Donde ya observo que hay una estructura por encima y una estructura por debajo. Se indica también la pendiente, y además aprovechamos en colocar el espaciamiento entre los perfiles canales, ¿sí? Entonces hay algunos detalles que no necesariamente a veces los modelo yo por ventaja, conveniencia o practicidad. Por ejemplo, el detalle del grating los hago solamente como algunas anotaciones, ¿no? Por ejemplo, este grating es un hash, es simplemente una máscara, y yo le coloco ver detalle de grating. Y ese detalle de grating lo estoy colocando acá como una vista isométrica que no está modelada nuevamente, es solamente un dibujo. Eso es para una pequeña escalera de algunos peldaños que necesita indicación también en detalles, que eso se ha estado viendo en la planta base, por ejemplo, ¿no? Estas son las escaleras, lo que estaría con el hash, y se está indicando el detalle 15, que vendría a ser el detalle de los anclajes en la base. Acá hay otro detalle de grating que en el 3D no aparece ese grating, no lo he modelado, solamente he modelado la parte del contorno de la escalera, ¿no? Que vendría a ser este elemento y este elemento de acá.
Ok, entonces uno aprovecha las herramientas de Revit como mejor lo pueda usar, como mejor lo conozca y la forma más práctica de elaborar el proyecto. No necesariamente hay que usar todas las herramientas siempre, o no necesariamente, por ejemplo, en este caso hay que modelar todas las conexiones. Si quisiera un metrado, lo puedo hacer a partir de esa única conexión, o si quisiera algo más elaborado, también podría modelarlas. A veces copiar no es la mejor herramienta en Revit. Hay algunos errores que me han sucedido cuando he intentado copiar, pero en otras ocasiones puede sí resultar, ¿no? Entonces por ese motivo no copio simplemente las conexiones, y además que hace un poco más pesado el archivo. Bueno, entonces con eso vamos a cerrar esta presentación del video, y además les agradezco siempre la atención, la suscripción, y que estén revisando los materiales de esta presentación. ¿Ok? Muchas gracias.